Después de, bueno, quiero saludar al presidente del Senado, a los parlamentarios y a todos ustedes. Después de escuchar lo que he escuchado, sobre todo en el ámbito empresarial y económico, debo confesarles que tengo que repetir lo que decían los latinos: affirmatio unius non est negatio alterius. Yo voy a afirmar una cosa, no quiero negar lo anterior, que me parece fundamental, pero debo también comenzar con una pequeña anécdota. Yo presenté un libro del ministro de Hacienda hace algún tiempo, estaba el presidente de la República, la mayoría de los economistas del país, y le dije: le tengo terror a un país donde solo hablan los economistas. Solo le tendría más terror a un país donde solo hablaran los curas. Tenemos que complementarnos, pero obviamente yo aquí tengo una visión complementaria a muchas de las cosas que se han dicho. Porque, por ejemplo, Dante Contreras de manera muy lúcida dice que hay que abrir las ventanas de nuestra élite. Bueno, se trata precisamente de poner los temas desde otro ángulo. Yo soy rector de una universidad, ustedes no saben lo que a mí me ha significado en el ámbito universitario hoy día decir: ¿sabe qué más? La universidad no solo tiene que relacionarse con la empresa, todos me lo aceptan, que la universidad no solo, pero a la hora de la discusión final, cómo se relaciona la empresa con la universidad, y nadie se plantea cómo se relaciona la universidad con el municipio, cómo se relaciona la universidad con las otras dimensiones de la vida humana. Entonces, a mí me parece extremadamente delicado decir, por ejemplo, algo que es clave: no hay posibilidad de desarrollo sin lenguaje económico, pero lo económico no es la última palabra, es política, es política. Todas estas cifras son extraordinarias, y a mí, de las cosas que me ha gustado del documento, es que me dice: la discusión de fondo es cultural. Tenemos una cuestión metida en el alma sin darnos cuenta. Los jesuitas tenemos una parroquia en el barrio Estación Central que fue absolutamente el borde de Santiago, la parroquia Jesús Obrero. Ustedes no se imaginan lo que significa la avenida General Velázquez. Pobres de un lado, pobres del otro, pero los del lado de arriba desprecian a los de abajo mucho más que lo de los Barnechea y la Dehesa a los que viven en La Pintana. Ese es un problema cultural de fondo y radical, y a mí me parece súper interesante este documento que nos amplía el debate y nos pide: por favor, debatamos, tal vez antes de las soluciones concretas, para que las soluciones concretas no sean unilineales. Es vital que nos abran la perspectiva. Yo por eso agradezco a los tres autores, Alejandra, Pisala, a Luis Mayra y a Pedro Huel. Me parece el documento muy bueno y no puede ser de otra manera, porque Pedro Huel es catedrático de mi universidad. Así que, bueno, supuesto eso, creo que este texto toca temas muy esenciales, lo encuentro lúcido. Va a hablar de las desigualdades en la capacidad ciudadana, como ya lo hicimos ver, así que no lo voy a repetir. La dificultad de tomar la palabra, los medios de comunicación, las dificultades laborales. ¿Cómo no va a estar enfermo este país si el bono de solución de conflicto de Chuquicamata significa 7 años de trabajo para un trabajador que tiene el empleo mínimo? Eso es algo enervante, destruye la propia vida sindical, porque a los sindicalistas les importa un bledo discutir los temas de la negociación colectiva, porque lo que quieren es el bono. Entonces es un asunto gravísimo que es cultural, Y imagínense que el bono que fue apreciado de la administración pública fue 185.000 pesos contra 17 millones. ¿Qué país es ese?
Entonces, yo creo que se detienen con mucha razón en la desigualdad de los bienes públicos, sobre todo en el problema de la educación, y sobre esto me gustaría, pero creo que el tiempo me apremia, así que yo, asumiendo integralmente y alabando el contenido de este documento, quisiera detenerme a comentar algunos puntos. Voy a tocar como 7 puntos lo más breve posible. Uno primero, previo. La discusión tiene que ayudarnos a generar voluntad de cambios. Yo creo que no hay voluntad política real de cambio, a pesar de todo lo que se dice. Yo soy actor del problema universitario. El crunch, nadie se atreve a tocarlo, porque hay intereses de por medio. Y todo el mundo lo reconoce, uno entrega los datos y nadie se atreve a tocarlo. Más de la mitad de los estudiantes no están dentro del crunch. Más de la mitad de las universidades no están dentro del crunch. Los alumnos míos, la universidad que tiene una composición social, mucho más social que otras universidades del crunch, yo veo que los más pobres, hasta este año, de 10 a 1 eran los beneficios que se le daban a los alumnos de la Universidad del Crunch. ¿Qué país democrático acepta eso? Pero nadie lo quiere tocar. Nadie lo quiere tocar. Cuando necesitamos reglas para todo y controles serios para todos. Hay universidades del Consejo de Rectores que tienen un año de acreditación. O sea, que tienen serios problemas. Eso no se habla. Entonces, en este contexto, me parece que quiero tocar algunos temas, porque mi universidad es particularmente sensible a esto. La fundamos porque creemos que este Chile no va a ser moderno si no es un país profundamente integrado. No puede haber esta falta de movilidad social. La instalamos en la Plaza Los Héroes, frente al metro, en el lugar central de la Alameda, articulación de Alameda y la Norte-Sur, para que la gente de todas las comunas pudieran venir. Tenemos gente de 53 comunas y a la vez luchamos para hacer una universidad que fuera pluralista, pero con un pluralismo no hecho de silencio, sino de respeto. Yo viví muchos años en población. La primera vez que fui a la Junta de Vecinos de la última población donde viví, la señora, la jefa de la Junta de Vecinos, me dijo: ¿sabe, padre, aquí no se habla de religión ni de política? Yo dije: muy bien. Y para mis adentros pensé: el día que seamos civilizados podremos hablar de religión y de política, pero escuchándonos y respetándonos. Yo mañana no puedo ir, me convidó el gran maestre de la masonería, he estado últimamente. Mi familia me enseñó que los masones eran lo más malo de lo malo, y yo aprendí en la vida que muchos de ellos son mucho mejores que yo. Y no puedo ir mañana porque tengo otro problema, pero este país no va a ser moderno si no aumenta en pluralismo y en movilidad social. Y estos son los problemas, pero son culturales, profundamente culturales, que suponen un soporte económico. Supuesto esto, por eso quiero decir que a mí me gusta este texto, porque saca este asunto de la discusión puramente económica sin negarla. Porque eso, afirmar una cosa no puede ser negar lo otro. Esto me parece extremadamente importante y es un elemento cultural, y esto lleva a tomar conciencia que el futuro hay que encararlo no solo con medidas económicas. Aquí hay un problema de ideología. La ideología, un profesor de mi universidad, Jorge Larraín, tiene estupendos libros sobre la ideología. La ideología es una manera de mirar de la cual no somos conscientes. No tenemos ninguna conciencia, pero es la que nos orienta. Por ejemplo, los jesuitas, porque la ideología imperante era así, en la colonia dormíamos tranquilos, felices de defender a los mapuches, y aceptábamos como lógico y normal tener esclavos, porque la ideología la teníamos introyectada. Esto supone profundamente trabajar el problema de las ideologías. Y aquí, si uno no se da cuenta la cantidad de cosas que hace sin darse cuenta. El ministerio creó los colegios de excelencia. A mí me parece una bofetada a la igualdad. Se saca a los más pobres de los colegios municipalizados, los profesores que se han sacado la mugre para que tengan buenos resultados, se los saca, se los pone en una jaula de oro, y los pobres quedan recluidos entre los pobres, y los profesores no son reconocidos cuando es un factor esencial de educación la integración. Entonces esto es gravísimo.
las universidades estatales yo las defiendo a muerte, pero ¿ustedes consideran que es razonable que cuando se separó la Universidad de Chile en universidades regionales, la Universidad de Chile y la Católica, que eran las universidades madres, dijeron cuánto se daba de aporte basal a cada universidad? Las universidades públicas chilenas de provincia son inviables porque les dejaron una porquería, una miseria. Y eso el CRUSH no lo quiere encarar. Tiene que haber una distribución, porque si no, no hay educación de calidad de universidades públicas y tienen que estar haciendo negocios y cosas para poder tener los recursos básicos para existir. Estas son las ideologías que uno las tiene adentro sin darse cuenta y a veces no se denuncian suficientemente. A mí me parece notable el que nos hagan ver el problema que significa desde el punto de vista de la distribución una mala concepción del mercado y la absolutización del mercado. Esto lo dice, me parece muy bien el texto. El mercado obviamente que tiene grandes valores y se critica que se haya impuesto al país queriendo la igualdad, la idea de que haya una competencia. El mercado nos genera un individualista, el codazo, y el que gana la primera transacción tiene ventajas para la segunda y ventajas para la tercera. Si no hay un control muy serio del mercado, de tal manera es así que el propio mundo económico ha tenido que generar una comisión para la defensa de la competencia, de la libre competencia, porque si no se comen unos a otros. Y esto no existe para los particulares, nos comemos unos a otros. Esto, a mí me parece que esto es extremadamente, me gustaría conversarlo, en la educación es obvio, una desregulación radical, creyendo que la mano invisible va a regularlo todo, pero la mano invisible pega coscachos muy dirigidos, y hay una función del Estado de vigilar, de ver de alguna manera. Me gustaría otra idea que se pudiese trabajar más ese problema de los intereses. Si hay problemas en el mercado, problema que hay interés, que hay conflictos de intereses, luchas de intereses. En el propio educación hay intereses brutales en juego, en los colegios de profesores intereses brutales que nos impiden decirnos la verdad. Bueno, esto hay que estudiarlo y hay que hacer consenso en que podamos las cosas llamarlas por su nombre. Chile es un país que camufla la mayoría de las verdades, no las decimos. Cuarto elemento que quisiera tocar, a mí me parece interesante. La Revolución Francesa habló de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad. En la igualdad pelearon a muerte los movimientos sociales, como está muy bien descrito. En la libertad, los movimientos liberales. Y en la el movimiento que tenemos hoy día, ultra neoliberal, se centra en la libertad. Pero ¿quién habla de la fraternidad? ¿Quién habla de la fraternidad? Sobre todo si se tiene en cuenta lo que nos señalaron antes y que yo voy a tocar, que siempre va a haber desigualdades. Entonces hay un elemento de la fraternidad que es extremadamente... Cicerón habla de la amistad cívica. En el famoso de Amicitia es muy notable y tenemos que trabajarlo. Si no hay así, este es un mercado brutal, desregulado, donde, como lo dice muy bien Turén, hemos defendido la libertad, hemos defendido la igualdad y nos olvidamos de la amistad cívica, en lo que genera verdaderamente el lazo de las relaciones sociales. Y en este sentido, quisiera tocar un cuarto punto, ya se me acerca el tiempo. Si hay un problema delicado hoy día, es cómo fundamentamos los valores, y esto es clave para la educación. Todos hablamos de valores, tenemos deformados los valores. A mí me da un enfurecimiento cuando llegan los periodistas y me dicen: padre, hablemos de temas valóricos. Los temas valóricos son sexuales y familiares. La justicia no es valórica, la verdad no es valórica. Entonces, pero el problema es que el sistema cultural, cuando hay un valor, tiene que haber normas para que se cumpla ese valor, pero tiene que haber alguna justificación para que el valor sea razonablemente válido. ¿Por qué vale la pena hoy día sacrificar mis intereses en un mundo donde los papás le dicen a los hijos:
entra a estudiar a la universidad para que salgas a ganar, nadie le dice entra a la universidad para que salgas a servir. ¿Por qué le voy a pedir a alguien que sirva cuando yo le digo tienes que tener éxito o tener éxito? Esto es una cuestión cultural. Y en este contexto, bueno, aquí yo actúo como cristiano. Nosotros tenemos que tener en una sociedad unidad en los valores, pero puede haber distintas legitimaciones. Un marxista legitimar la justicia a su manera. Para mí, nosotros tenemos una justificación muy profunda de la dignidad humana, que creemos que hay una trascendencia, somos hijos de Dios. Algún filósofo chileno dijo que nosotros éramos polvo de estrellas, una manera muy poética de decir nuestra dignidad, pero también los gusanos y las lagartijas son del mismo material que nosotros, polvo como nosotros, muy de estrella. La dignidad está en otra parte. Entonces, creo que una sociedad, si quiere proceder a una sana educación, el posmodernismo y la modernidad rompió las justificaciones y desesperadamente busca valores. Esto tenemos que discutirlo, el valor de la igualdad, ¿por qué? En fin, y quisiera detenerme finalmente en el problema de la igualdad. Es súper complejo el concepto, porque la naturaleza nos crea desiguales. Podemos tener el mismo peso, pero unos van a ser rubios y otros morenos. Unos tienen genes que finalmente van a evolucionar hacia la gordura y otros hacia la flacura, etcétera. Son la sociedad, nosotros mismos. Y a mí me parece que el problema no está tanto en la desigualdad, que siempre va a existir, sino cómo se procesa y administra la igualdad para que no cree injusticia. Y eso supone que de alguna manera hay que reconocer la igualdad. Por ejemplo, a mí me parece interesante, yo fui rector de un colegio, yo recibí un papá de un niño con síndrome de Down y quería convencerme que su hijo era igual a los demás. En algunos aspectos sí, pero en otros era completamente diferente. Y yo tenía que tener una política de discriminación positiva para ser justo. Por eso que el tema de la igualdad, cuidado con el igualitarismo, que nos puede destruir la creatividad, la poesía, la riqueza personal, y esto es extremadamente delicado. Y para terminar, yo quisiera decir perdón, dos cositas. El tema de la educación a mí me parece central, el tema de la familia, los valores que se dan. Por ejemplo, a mí me deja muy impactado hoy día, muy rara vez un chiquillo en la universidad, cuando yo llego, me dice pase usted primero. Rara vez me dicen tome asiento usted más viejito. Es que interesante, porque ahí hay algo que se aprende en la familia y no hay políticas públicas que puedan cambiar eso. Eso es una cuestión del alma del país. Y ojalá que eso lo podamos compartir. Y lo último que quiero señalar es que a mí me parece muy bien que se distinga lo público y lo privado, pero hay que definirlo con suma cuidado, porque las dos cosas se involucran. Lo público, por de pronto, no es sinónimo de estatal. Los movimientos de los muchachos en las calles no son privados, son públicos, movimientos sociales, y no son estatales. O sea, la educación pública, yo defiendo que toda educación es un bien público y el Estado tiene obligación de meterse en mi universidad. Y yo por eso prefiero hablar de colegios particulares a colegios privados. Es distinto el ámbito interno de la casa. Pero sin embargo, como lo dije antes, lo que sembré en la casa en respeto a la persona, respeto al pobre, lavar las ideologías machistas, etcétera, es la clave profunda de una educación que nos permita superar este tema. El tema de la desigualdad enojosa. Creo que los problemas económicos son vitales, pero el problema cultural que arrastramos y que es extremadamente difícil cambiar, porque las ideologías no tenemos percepción de ellas, las tenemos metidas como el colesterol en las venas,
no nos damos cuenta y actuamos conforme a esa ideología. Muchas gracias.